Y en medio de los incendios del Amazonas, la desaprobación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se duplica. Según una encuesta divulgada este lunes por la Confederación Nacional del Transporte, el porcentaje de brasileños que evalúa negativamente al gobierno de Bolsonaro saltó del 19% en el pasado febrero hasta el 39,5% en agosto. De la misma forma, la desaprobación de la gestión personal del líder ultraderechista saltó desde el 28,2% en febrero hasta el 53,7% en el mes de agosto, mientras que la aprobación del desempeño del mandatario cayó desde el 57,5% hasta el 41% en el mismo periodo. Nos acompaña Rafael Cortés, analista político de la consultoría Tendencia. Señor Cortés, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes, Diana, y todos amigos de Colombia. Mucho gusto. Igualmente, ¿qué pasa con la popularidad del presidente Bolsonaro? ¿Qué factores pueden estar incidiendo que ocasione esta baja en las cifras? Bueno, las últimas encuestas llevan en consideración un cuadro muy complicado para el presidente Bolsonaro después del primer semestre de su mandato, marcado y lleno de episodios negativos para su imagen y para el desempeño del gobierno brasileño. Hay básicamente dos tipos de factores. Uno de ellos tiene a ver con la economía brasileña, que sigue todavía muy complicada, con la dificultad para retomada de la actividad, desempleo muy alto, y otro tipo de factores que es fundamentalmente político. El presidente es un hombre, un representante de la ultraderecha, y esto complicó relaciones políticas, sea con la oposición, sea con aliados más próximos, y el resultado fue esos números complicados para su popularidad, especialmente después de toda celeuma política por cuenta de la cuestión ambiental. Pero digamos que el pueblo del Brasil le dio un voto de confianza, es decir, ganó las elecciones sabiendo el propio Brasil o los propios brasileros que el presidente Bolsonaro es un hombre de ultraderecha como normalmente se le califica. Sí, perfecto, pero lo que ocurrió en el momento electoral es que había un sentimiento, una percepción de una necesidad de cambio de gobierno por cuenta de lo que ocurrió con el gobierno de la presidenta Dilma, que fue muy mal avaliado. O sea, el año pasado la corrida presidencial fue una corrida fundamentalmente para cambiar los sistemas políticos, saliendo de un gobierno de izquierda para una fuerza de centro-derecha. Lo que pasó fue que los principales candidatos, los principales partidos estaban muy malos, con una situación muy complicada por cuenta de escándalos de corrupción, y esto fue la clave para que el presidente Bolsonaro lograse llegar a la presidencia, y después había una expectativa de que una vez electo, que él sería un poco más moderado, quería construir coaliciones partidarias, pero esto no ocurrió, y ahora las encuestas muestran este escenario y, en cierta manera, un cuadro de decepción por parte de los electores. Los incendios de los últimos días, una tragedia por sí misma, ha traído consigo la polémica en torno a las causas. Hay quien señala que el presidente Bolsonaro tiene parte de culpa por promover la tala indiscriminada, para aumentar la agricultura, la ganadería, por su discurso. ¿Así cree usted que lo percibe una parte de la sociedad en el Brasil? Sí, no hay duda de esto. En verdad, ya habíamos en Brasil mirando a un debate por cuenta de la cuestión ambiental, porque el discurso oficial, no solo para el ambiente, sino para los demás reglamentos, es que había necesidad del Estado brasileño
tener menor ambición o menor fuerza en términos regulatorios. Había una visión y hay una visión todavía en el gobierno que hay que haber cambios en esa política. Y había señales que poco a poco fueron creciendo de que la cuestión en Amazonas era muy grave, y esto se tornó aún más fuerte cuando el presidente dimitió un alto funcionario de un órgano del Estado brasileño que controla las cuestiones ambientales. Y bueno, después con el incendio y toda la repercusión internacional, la presión política fue alta, y hoy estamos aquí intentando hacer cambios y comprender los próximos pasos del presidente. ¿Cómo explicar el rechazo al fondo ofrecido por el G7 para contribuir a la extinción de los incendios de la Amazonía? ¿Cómo explicar el rechazo y cómo explicar ese lenguaje en el que ha sido rechazado? Es decir, cuando se manda prácticamente a que mejor usen ese dinero y reforesten Europa. Un error, ¿no? Es complicado. Lamentablemente la explicación no es fácil para los brasileños y los analistas comprender los movimientos del gobierno, pero me parece que ese de acción, el rechazo a la ayuda internacional, que refleje un nacionalismo del presidente Bolsonaro. A lo largo de toda la campaña electoral, estos temas nacionalistas estaban muy presentes en la habla del presidente, y después de una acción de Francia que todavía también me parecieron un poco equivocada, con señales de que habría un intento de discutir y debatir el estatus legal de Amazonia. Esto naturalmente sirvió para el gobierno aumentar este discurso nacionalista y hacer este rechazo que, bueno, una vez más fue una decisión impopular en Brasil, que refleja este ultranacionalismo de derecha. Claro. Y que, bueno, la percepción de la comunidad internacional, sea de países vecinos como Colombia, sea más largo, entre otras comunidades, es muy difícil de explicar, y Brasil hoy tiene un problema de legitimidad, de credibilidad junto a la comunidad internacional, que poco a poco pasa a tener efectos negativos para nuestra economía, especialmente para el sector de agronegocio. Señor Cortés, muchísimas gracias por estos minutos con NTN 24. Muchísimas gracias por la invitación, y me quedo a disposición. Me encanta. Gracias, muy buena tarde para usted.